Y después de ver lo que ocurrió en Concón, cuando ese edificio casi se viene abajo, ¿se acuerda? Hace poquito tiempo, con las lluvias que han venido, con los tiempos y todo lo que se augura para este invierno, vamos a conversar con un experto además de Naciones Unidas, profesor de la Universidad Finisterrae, ex coronel de Ejército, Bernardo Castro. Gracias por estar aquí con nosotros. Y además autor de un libro que sacó hace poquito que se llama una historia sin fin, la gestión del riesgo de desastres a nivel internacional con un enfoque hacia Chile. Ahí está. Para que lo vean bien, ya está en todas las ventas. Bernardo, gracias por estar en Última Mirada y pregunto al tiro. ¿A alguien le puede sorprender por qué una persona que viene del mundo militar, que ha hecho probablemente toda su carrera ahí, es experto en gestión de riesgos, de desastres, que muchas veces es justamente el tipo de desastre que la gente dice hoy? Prefiero a veces la guerra de la lluvia antes de la guerra de los seres humanos. Bueno, Fernando, muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un privilegio el poder estar hoy día conversando y aprovechar la oportunidad, porque pocas veces se habla de gestión de riesgo de desastre. Estamos siempre hablando de los desastres. Siempre eso llama la atención, obviamente. Pero hablar de gestión del riesgo es el tema que hoy día nos convoca. Y a raíz de tu pregunta, justamente, efectivamente, como yo provengo como oficial del arma de ingenieros, los ingenieros son los que tienen que ver en el ejército de un arma de apoyo y combate, vale decir, tenemos responsabilidad en nuestras unidades existen maquinarias, equipos, entonces siempre la maquinaria como que es importante, pero digo de inmediato, es la respuesta, o sea, para poder solucionar los problemas. En mi libro, justamente, el capítulo 4 de mi libro, hablo sobre lo que significa la importancia de la contribución de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad a los sistemas, en este caso, anteriormente al Sistema Nacional de Protección Civil y hoy día al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que está en pleno vigor desde el 7 de agosto del 2021, cuando se promulga la ley 21.064, claro, y que estuvo 10 años, como tú sabes, en el Congreso ahí esperando las emergencias. Y finalmente salió. Y finalmente salió, que es una muy buena noticia en ese sentido. Y que está en pleno proceso de instalación, por decirlo así, todavía, porque recién ahora, a partir del año 2023, empieza a funcionar el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que viene a sustituir al ONEMI, después de casi 50 años. Entonces, obviamente, mi expertise académico me llevó, o sea, desde lo práctico me llevó a estar permanentemente participando en muchas actividades en respuesta. Y bueno, ya después, a medida que después que pasé por la Academia de Guerra, entre el año 84 y el 86, obviamente que ya uno tomando más responsabilidad, entonces empieza a adoptar roles de asesoría, de gestión. Y bueno, en ese contexto, entonces me aboqué a estudiar ya cerca de 30 años estas materias, y me permitió volcar justamente en este libro esos 30 años de estudio, para poder entregar en un libro que tiene 509 citas de referencias bibliográficas, entregar la base del conocimiento para que se difunda el conocimiento en todas las autoridades. Y digo autoridades porque aquí está el problema a raíz de tu pregunta que viene a continuación con toda seguridad. Bueno, ¿dónde está el problema? ¿Qué pasó? Ya lo sabemos. ¿Qué podría haberse evitado? Etcétera. Entonces, ya hay responsabilidad. Permíteme extenderme un poco más en esto, sí, Fernando, porque favor. Mira, aquí hay cosas que son muy importantes. Los desastres, y mis alumnos que deben haber mucho hoy día, porque todos me mandaban ahí, profesor, acuérdese, sí. Lo que yo siempre les digo, los desastres no son naturales. Y siempre se dice, los desastres no son naturales. Los fenómenos naturales sí lo son. Ahora, ¿por qué suceden los desastres? Los desastres suceden por malas decisiones, malas planificaciones, mal ordenamiento territorial, falta una legislación, una institucionalidad que permita que los que tienen responsabilidades en el funcionamiento del sistema lo cumplan. A los alumnos siempre les sostengo, y a todos a quienes dicto conferencias, el 27F, Fernando, lo que falló fue el sistema. No falló el ONEMI ni falló el CHOA, porque el CHOA es como el equivalente al geográfico militar, pues, sí. O sea, ellos hacen cartas náuticas. Hay un SNAM. Mira,
El SNAM es el Servicio Nacional de Alerta de Maremoto. Y su creación es del año 1966. O sea, hay un organismo que depende del CHOA, el que tiene la responsabilidad de estar monitoreando permanentemente los fenómenos asociados a las placas tectónicas asociados a los respectivos tsunamis. Entonces, cuando uno se encuentra con autoridades, con personas que no saben las causas, los fundamentos de lo que estamos hablando, entonces el tema más fácil es irse a la respuesta, a buscar responsables en la respuesta, que es lo que está pasando hoy día. Entonces, nos encontramos hoy día en un escenario que, para sintetizar esto, la reducción de riesgo de desastre es un tema de Estado. Y la gestión de riesgo de desastre es una gestión del gobierno. Una alcaldesa, sin mencionarla, dijo, la comuna es como un Estado. Dijo, sí, tiene un territorio, tiene una población y tiene un gobierno. Y existe en la provincia, existe en la región. Entonces la pregunta que uno dice, bueno, ¿y quién manda ahí? Bueno, ahí manda la autoridad. Entonces, todas las experiencias que hemos vivido durante tantos años, y dicho sea de paso, Chile no es un país de catástrofe, Fernando. Chile es un país altamente vulnerable, que es distinto. Y vulnerable a múltiples amenazas, dada su posición geográfica, por todos conocidos, que no es solamente una angosta y ancha faja de tierra. Mi libro, la carátula, tiene un mensaje subliminal muy potente, porque viene la proyección del territorio antártico hacia el continente. Entonces, la política de defensa recién publicada el año 2021 está hablando de 31.900.000 kilómetros cuadrados de responsabilidad en materia de gestión de riesgo de desastre. O sea, todo lo que pase en el mar presencial, en el agua internacional, es responsabilidad de la Armada de Chile. Lo que pase en el aire de la Fuerza Aérea, hoy día tenemos un sistema nacional y un sistema satelital que tenemos la capacidad de poder estar desde más arriba observando lo que está pasando. Un tremendo avance en materia tecnológica para la gestión del riesgo, no para el desastre, para la gestión del riesgo. Entonces, por lo tanto, lo que hoy día nos debe convocar es poder, como digo permanentemente, evangelizar. ¿Ah? Yo me quedé anoche con la última frase con la que terminó tu programa, ¿ah? La de Einstein. Hoy día me ha hecho meditar mucho. Nada entonces, sucede en el universo hasta que algo se mueve. Hasta que algo se mueve. Entonces, cuando los alumnos deben estar diciendo hoy día, mire, el profe está... Sí, o sea, lo que decía Einstein, bueno, y si la Tierra está en permanente movimiento, o sea, no podemos esperar otra cosa que algo suceda. Ahora, déjame plantear un punto que te lo voy a plantear desde el periodismo. Ya. Mira, no es algo que se enseñe muy frecuentemente en las escuelas de periodismo. Ahora se está enseñando más. Antes no se enseñaba tanto. Pero básicamente el tema es que toda noticia que impacta tiene una huella de preproducción a la noticia. Pasaron cosas antes que apuntaban tarde o temprano a que íbamos a llegar a una determinada situación. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, a veces nos sorprendemos por cosas que pasan en países que están tan distantes y tan lejanos que pareciera que ese día se levantaron en la mañana una serie de personas y tuvieron un movimiento y todo fue súbito. No, hay huellas, solo que no las conocemos. Y acá, voy a poner ejemplos políticos fáciles, cuando una autoridad dice, esto no lo vimos venir por el estallido social, bueno, yo no sé dónde estaban mirando, porque había una serie de señales de que esa situación en el ámbito político podía venir. Te lo pregunto en el ámbito de tu experticia. ¿Qué tanto podemos, no digo pronosticar, pero sí tener una serie de variables relativamente fiables de lo que puede ser el país, el mundo, el planeta en los años sucesivos? Por ejemplo, nosotros hablamos de calentamiento global y al principio salen un montón de personas que dicen, mira, esas cuestiones siempre hay un poquitito y después vuelve a llover fuerte. Yo tengo un amigo que me dijo, ¿viste cómo llovió ayer? Esta cuestión del calentamiento global es una cuestión de las Naciones Unidas. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son las señales que se necesitan tener para darse cuenta que hay que gestionar algo para que no se transforme en catástrofe?
Bueno, justamente el sistema internacional y particularmente el principal organismo internacional, las Naciones Unidas, muy cuestionada por muchas cosas, normalmente por desconocimiento, porque, como lo dijo una autoridad en las Naciones Unidas en una oportunidad, las Naciones Unidas no es que se le ocurrió a un grupo de personas juntarse, son los estados los que son las Naciones Unidas. Por lo tanto, las Naciones Unidas es lo que los estados signatarios quieren que sea. Y ha estado desde hace ya casi 50 años desarrollando iniciativas internacionales. Estoy hablando desde el término de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empiezan los diseños, el desarrollo, todo lo que significó el impacto después de la guerra. Entonces, y se junta con la mirada que estaba teniendo el mundo, se empiezan a dar cuenta, estoy hablando del año 70, que además de las situaciones que habían pasado en la guerra, los fenómenos de origen natural, decía en ese entonces, los desastres naturales, estaban generando tanto más impacto que lo que podían generar al desarrollo de los pueblos las emergencias asociadas a estos fenómenos. Entonces se desarrolla ahí la Cumbre Mundial de Yokohama, que es para el decenio del año 95 al 2005, y del cual el Estado de Chile es signatario y se compromete con los principios, 13 principios que establece Yokohama, entre los cuales señala el número 1, es el Estado el principal responsable de prepararse de la mejor manera posible, con todo lo que significa la responsabilidad del Estado. Posteriormente, en un marco de acción de Yogo, vale decir, el marco de acción de Yogo, que fue para el decenio del 2005 al 2015, tenía 5 prioridades. Y la primera prioridad, Fernando, señalaba la reducción del riesgo de desastre, o sea, el mitigar, el reducir el impacto que los riesgos presentes, futuros y subyacentes, socionaturales, entre paréntesis, podrían estar afectando a los estados. Establecía que era una prioridad nacional. El 2005. Y que para eso había que desarrollar instrumentos que permitieran fortalecer la gobernanza del riesgo. Por lo tanto, anticiparse a cosas que sabían que iban a suceder. Tú manifestaste eventos súbitos. Sí. El único evento súbito que existe, el fenómeno, es el terremoto. No se sabe ni cuándo, ni dónde, ni el impacto que va a provocar. Pero sí se sabe si es que tú eres sísmico. Bueno, sí, claro. Bueno, es que mira, Bernardo, la importancia. Porque te lo iba a preguntar a continuación. Sí. Nosotros somos un país sísmico. Sí. Somos un país que tiene maremotos porque tiene una cantidad 6.000 kilómetros enorme de mar. Tenemos una serie de situaciones que varían entre el desierto en el norte y la selva, si tú quieres, sudamericana, nuestro estilo de vegetación en el sur. Ahora, de todo eso, me interesó mucho lo que tú dijiste al principio. Tú planteaste, no hay desastres naturales. Los desastres naturales provienen porque hay algo que no está hecho para que, intentar minimizar el impacto. Y si es que no hay algo, es o porque nunca acaban de nacer todas las personas y recién llegaron al mundo y no saben que hay desastres de ese tipo, o 2, destinan los recursos y destinan el pensamiento para otras cosas. La pregunta es ¿por qué? Bueno, ahí hay un problema. Entonces, efectivamente, tal como te señalaba, nuestra actual Carta de Navegación Internacional, me refiero al marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre. Este ya tiene nombre y apellido. El marco de Sendai para el 2015 al 2030 se llama el Pacto Político Global, porque se alinearon ya no los decenios, sino que habrá 15 años para que se uniera ¿con qué? Con la Agenda 2030 y los 17 ODS, con el Acuerdo de París, con la Agenda Urbana Tercera, la Naciones Unidas, sobre asentamientos humanos y flujos migratorios, y la Cumbre Mundial Humanitaria de Turquía Humanitaria de Turquía el año 2016. ¿Y qué facultades, Roberto, tiene los estados para poder implementar esto? Bueno, ahí... Qué buena tu pregunta, porque aquí está la clave del tema. Estos acuerdos tienen una particularidad, no son vinculantes. O sea, no tienen el rango de un tratado internacional. Por lo tanto, queda libre albedrío y la voluntad y a la soberana del Estado. Entonces, cuando tú dices hoy día que hace 18 años atrás la prioridad número 1 era la reducción de riesgo de desastre, más aún en un país altamente vulnerable, uno de los más sísmicos del planeta, nosotros
hoy día, en el ranking del siglo XX, de los 10 terremotos más grandes del mundo, tenemos el más grande en Valdivia, 9.5 Richter, y después viene más abajo, hay 4. Dentro de los 10 más grandes, hay 4 en Chile. O sea, y aquí los edificios no se desploman, porque la norma sísmica, la primera, viene del año 1928. Entonces, hay muchas cosas que se han hecho, que se desconocen. Nuestra norma, la norma chilena es, después de cada evento se revisan los establecimientos, los institutos correspondientes lo hacen. Entonces, hoy día cuando decimos, y vuelvo a lo que planteaste inicialmente, ¿por qué? ¿Por qué? Si hoy día el marco de Sendai, que no es vinculante, lo que no significa que los estados tienen la responsabilidad, porque es una responsabilidad, de hecho lo establece el artículo 1 de la actual Constitución en su inciso 15, es un deber del Estado el brindar protección a las personas, a su familia, al patrimonio y al desarrollo, o sea, está escrito, digamos. Por lo tanto, hoy día el marco Sendai, la primera prioridad, ¿sabes qué dice? Dice comprensión del riesgo. O sea, si uno, estamos hablando en contexto global, o sea, partiendo por las personas, siguiendo por la autoridad, y en tercer lugar, por todos los que tienen responsabilidad dentro del sistema hoy, si no comprenden el riesgo, que es ese concepto académico, que es esa probabilidad de que algo suceda imprevisto y que cambie tu condición de vida y lo demás, entonces significa que, perdón, déjame terminar con eso una cosa más. Tú señalás justamente, y entonces, ¿cómo se...? Pero mira, ¿cómo no sorprenderse, Fernando, cuando uno dice... sí, después del sistema frontal, del río atmosférico de junio, entonces, alcalde, yo soy amigo de los alcaldes, cuando le dicto conferencia a algunos alcaldes les digo, pero tengo que pasarles la cuenta, tengo que decirles, ustedes son la autoridad más importante de esta cadena, porque son objeto y sujeto de la comunidad. Entonces, habían detectado 1.225 puntos críticos. Y esperaron que se materializara lo crítico que era el evento. El último temporal. Se destruye el apoyo del puente en el sector de socavones a raíz del tema de Concón. O sea, me dice, ¿socavones? O sea, aquí se hacen socavones, un problema de la mecánica de los suelos. Yo estuve en Nueva Zelanda hay una falla, tuve un gran terremoto dentro de los países que he visitado y ellos fueron capaces de hacer, y aquí hay un dato muy importante, hicieron las Naciones Unidas a partir del año 2005 justamente, y el 2013, en el Informe Global de Reducción de Riesgo de Desastre señalaba que los estados, por cada dólar que se invierte en prevención y en mitigación, en la fase de recuperación y rehabilitación, o sea, inmediatamente después de la respuesta, se ahorran $7. Y el COVID, el último informe de las Naciones Unidas, el GAR 2023, con el informe del COVID, los estados, entre esos Chile, entre paréntesis, recuerda tú que Chile fue capaz de, o sea, tomó una decisión. Aquí está lo importante de la autoridad de conocer el concepto del riesgo. O sea, no había otra información de la pandemia desde la gripe española. Entonces tú comprendes que dices, bueno, Chile compró vacunas, 43 millones de vacunas, antes que se hiciera la vacuna. Y después no tuvimos que hacer cola, por decirlo así, y es más, le proporcionamos vacunas a otros países que nunca se preocuparon de eso. Entonces, cuando estamos hablando de que el COVID, los países, los estados que se ocuparon de esta problemática que es una realidad, me refiero a los efectos que están provocando los fenómenos asociados al cambio climático. De tal manera de que se comprobó ahora que los países que invirtieron en esta situación ahorraron $15. Déjame hacerte una pregunta, porque me está quedando vuelta una cosa, nos queda poquito tiempo, pero te lo quiero preguntar. A ver, ¿qué habría que arreglar, Bernardo? ¿Qué habría que arreglar, a tu juicio, como experto en esta lógica de gestión de riesgos y sobre todo riesgos que tienen que ver con no con lo que hace el ser humano de daño, claro, sino que lo que eventualmente puede haber en términos geológicos de daño? ¿Qué pedagogía se debiera hacer para que se entendiera que hay que cambiar para empezar a enseñar en los colegios la forma correcta de enfrentar, analizar y entender estas cosas que, como tú muy bien dices, todavía se les llaman desastres naturales? Claro.
Bueno, efectivamente, mira, voy a un poquito atrás solamente con una referencia. En Chile me tocó una oportunidad estando allá en Sendai. Hubo una autoridad, no lo voy a mencionar, pero un parlamentario que llegó por casualidad, hizo uso de la palabra en una cumbre mundial y hablaba del plan Daisy. En circunstancias, El plan Daisy que de bajar del edificio a la calle. Exacto. En circunstancias que en Chile había sido reconocido internacionalmente el PICE, que era el Programa Integral de Seguridad Escolar. O sea, si hay un organismo que ha hecho una tarea importante en esta materia, en la materia de educación, ha sido el Ministerio de Educación históricamente. Hay textos hoy día, en donde se dice, ejemplo, Juan y María se encuentran en el borde de la playa y les ocurrió un terremoto y el tsunami viene a tal velocidad. ¿A qué velocidad deberían correr para alcanzarla? O sea, con un ejemplo simple. Recuerda que en el caso, ¿te acuerdas del gran terremoto del sudeste asiático? Que fue historia global. Una niñita que en el colegio le habían enseñado lo que significaba la importancia de poder alcanzar zonas seguras en caso de tsunami, le salvó la vida a sus papás y a varias otras personas. Entonces, yo, perdón que lo ponga como yo, pero en el fondo tengo ya cerca de, no sé, como 500 alumnos, pero la verdad las cosas es que en este proceso de evangelización, yo creo que este trabajo adaptativo parte de la cultura, desde, tal como tú decías, desde la base. ¿Ya? Pero ¿dónde está el problema? El problema es que ¿quién le enseña a los que tienen que enseñar? Bueno, esa era la segunda parte de la pregunta. No, nos queda casi nada de tiempo y te lo voy a preguntar exactamente. A ver, imagínate que tú puedes convencer a las autoridades de este momento, a las siguientes, a las autoridades del país, a ver, para modificar la forma de que la gente, hacer pedagogía del estado natural del planeta, de cómo funciona el planeta. ¿Qué habría que hacer? Bueno, yo creo que, en síntesis, lo que estoy tratando de hacer justamente a través de esta actividad con este libro, digamos, y estoy en un plan, hoy día le puse un plan absolutamente autofinanciado en primer lugar, porque tú comprenderás que estas cosas no llaman mucho la atención. Entonces, primero. Segundo, difundir el conocimiento. Entonces, cambiar la mirada de que tenemos que estar preparados para enfrentar el desastre. Hace del año 2005 que estamos haciendo el cambio de paradigma desde la gestión de desastres, o sea, la respuesta, a la gestión del riesgo. Preocuparnos de qué? De enfrentar, porque las amenazas no las podemos gestionar. No podemos hacer gestión sobre el tiempo atmosférico, las placas tectónicas, etc. Pero sí podemos hacer sobre la condición de vulnerabilidad. Exacto. Sí podemos hacer sobre la situación de exposición. Y además, aumentar lo que se dice en esta fórmula probabilística, aumentar la capacidad de afrontamiento, que es sinónimo de resiliencia. O sea, ser capaces de ser fuertes para enfrentar. Y eso, entonces, está haciendo falta. Hace falta capacidad. Fíjate que yo siempre digo, siempre este tipo de cosas aparece a raíz de esta situación, aparecen las situaciones. ¿Y quiénes son los responsables? Está definido en el sistema. Si aquí hay autoridades, las autoridades políticas son las únicas. Yo he mandado ahora cartas a todos los ministerios. A todos los ministerios, pidiéndoles que me concedan una entrevista para poder darle a conocer la importancia que tiene hacer la difusión de este conocimiento. Este es el único libro que está escrito en Chile y en América Latina, reconocido por las principales autoridades internacionales. La Universidad de Finisterra es la primera universidad que hace un programa en la Facultad de Derecho, que no es menor, digamos, para poder justamente dar a conocer el conocimiento en aquellas autoridades, asesores, en materia de los procesos de toma de decisiones, para que sepan sobre el marco jurídico, para que no haya dudas de que el estado de excepción constitucional de emergencia, que está tratado en el capítulo 4, no es lo mismo que el estado de excepción constitucional de catástrofe. Sí. O sea, y que la elaboración del decreto pasa por facultades que el presidente... Bueno, entonces te das cuenta. Y por último, Fernando, el problema es que siempre la autoridad, uno dice, sí, la voluntad política, y hay problemas, sí. Y tú sabes perfectamente bien, por todos tus estudios también, cuando tú no estás capacitado, eso te inmoviliza, te inhibe. Y yo me encuentro con autoridades que les cuesta tomar decisiones. Y hoy día, mira, y pasan cosas que me preguntaron el otro día, falta que esto se aglutine, que se tome realmente por primera vez, que se tome en serio esto.
los costos que le está teniendo al país son altísimos y van a seguir siendo cada vez más altos. Hoy día me llega un decreto, y tú lo viste en la noticia, se acaba de crear el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial, como con 30 organismos. Leí el decreto antes de venir. Mirá lo que voy a decir, y lo voy a decir aquí públicamente, me hago responsable de él, porque es cosa que leer en el decreto, está publicado en la Biblioteca del Congreso Nacional. No está considerado el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Entonces tú vas a decir, pero bueno, ¿cómo? Sí, hay un montón de organismos. Resulta que el organismo que el Estado creó para prevenir y reducir los riesgos de desastres no está contemplado en el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial, habiendo una política nacional. Y por último, el presupuesto, mira, el presupuesto de ONEMI... Eso te iba a preguntar, ¿de dónde sale el presupuesto? El presupuesto que tiene hoy día el servicio es exactamente el mismo presupuesto que tenía ONEMI. O sea, estamos hablando de 20.000 millones de pesos. ¿Sabes cuál es el presupuesto de bomberos de Chile? 57.000 millones. O sea, bomberos tiene el triple. Y bomberos se supone que es parte del sistema del cual el servicio hace la coordinación. Y Senda tiene como 78.000 millones. O sea, está faltando algo con una mirada estratégica que diga... Lo único que espero yo, Roberto, es que no pase algo lo suficientemente catastrófico para que uno se dé cuenta que quizás había que haber tomado en cuenta. Es de esperar que no suceda. Pero lo más probable es que siempre cuando termino mi conferencia digo, mire, si algo va a suceder es que vamos a tener un evento disruptivo. ¿Ya? Lo que sí te podría decir hoy día, con mucha responsabilidad... Van a llegar los ovnis, acuérdate de eso, ¿no? Sí, no, pero lo que sí podría decir es que hoy día tenemos un sistema que está mucho mejor preparado. Sí. Están todos los organismos técnicos, están incorporados en la ley, ya no son así voluntariamente, parte del Sistema Nacional de Alerta Temprana. Hoy día esa institucionalidad existe. Lo que pasa... que hay que moverla. Hay que hacer mover la máquina para que el asunto llegue al objetivo que buscamos. Así. Una historia sin fin de Bernardo Castro Salas. Prepárese. Es mucho mejor que darse cuenta cuando ya está el techo abajo. Muchas gracias, Bernardo. Al contrario, Fernando, muchas gracias a ustedes. Gracias.